Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos y en victoria. ¿Cuántos están alegres? Amén. ¿Cuántos están llenos de júbilo? Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie. Sean bienvenidos a este servicio de las 11:30 y vamos a orar al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, Él ha sido fiel. Amén. Señor, te damos gracias en este día porque eres maravilloso. No hay nadie como tú, oh Dios eterno, príncipe de paz. Eres digno de recibir toda gloria y toda honra en todo tiempo. Tú eres eterno, oh Dios. Tú eres santo, santo, santo y no hay otro como tú. Tu nombre es sobre todo nombre. Tu nombre es de autoridad y poder, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy queremos adorarte a ti, exaltarte, Dios eterno, porque tú eres bueno. Exaltar tu nombre. Que hoy nuestras voces puedan ser fuertes, puedan cantar cánticos que te adoren y que exalten tu grandeza y tu majestad. Porque tú eres nuestro amado. Tú eres nuestro invitado principal en este día, Señor. Queremos bendecirte. Queremos que nuestra alabanza sea agradable para ti, Señor, y que suba hasta tu trono como un aroma grato y agradable. Hoy recibe todo honor y toda gloria. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Te necesitamos. Te anhelamos, Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas porque nada somos si tú no estás con nosotros. Espíritu Santo, ven y llena esta casa con tu gloria. Te adoramos, Señor, y necesitamos de ti en todo momento. Necesitamos de ti en todo tiempo, Padre. Ven, Señor, en este tiempo. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Tú eres digno. Recibe todo honor y toda gloria, poderoso gran Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si ya estás listo, ya estás lista, vamos a adorarle y vamos a danzar con todas nuestras fuerzas delante del Rey. Amén.
esta hora. Hoy quiero que tú recuerdes cuando conociste al Señor Jesús. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionaste al saber y al ver que alguien te amó tanto que lo dio todo? Lo dio todo por ti, a pesar de tantos errores que habíamos cometido, de tantas cosas que habíamos hecho incorrectas, pero ahí Él estuvo, fiel, firme. Hoy en esta hora te pido que tú le expreses cuánto lo amas, le expreses qué es para ti el Señor. Alza tu voz en estos segundos. Quiero que tu boca exprese lo que hay en tu corazón, que hay en tu corazón. Eres todo para nosotros, Señor Jesús. No hay otro Dios igual a ti. ¿Cómo voy a poder expresar tanto amor? Aun si yo tuviera todo el mundo entero para mí y te lo ofrendara a ti, Señor, no bastaría, no alcanzaría para pagar el amor que tú diste por mí. Lo único que puedo hacer es entregar mi corazón y derramarlo a tus pies. Me cautivaste, Señor. Me cautivaste, Dios, con tu dulce amor. Te escuché decir, me amas como soy. Vengo a ti sin nada que esconder. Mi corazón arde por ti. Cristo te ama.
amado de mi alma, creíste en mí, mi Padre eterno, confío en ti, amado de mi alma, creíste en mí, mi Padre eterno, confío en ti. Díselo fuerte. Amado de mi alma, creíste en mí, Díselo con convicción. mi Padre eterno, confío en ti. Cristo te amo, cuando te amo, hasta el aire que respiro, yo a ti te necesito. Cristo te Bienvenidos a Casa de los Milagros, turnos de las 9 de la mañana. Es una alegría volver a encontrarnos como cada semana, y también le damos la bienvenida a las personas que nos siguen en línea. Sean también bienvenidas, y esperando que sus corazones sean receptivos y abiertos y listos para poder recibir la palabra. Vamos a prepararnos para la palabra. ¿Cuántos estamos listos para escuchar el mensaje? Este mensaje del día de hoy, el origen es de una palabra, un recordatorio que el Señor nos hace como iglesia, de una palabra que Él había dado tiempo atrás como iglesia, y más sin embargo el Señor mandaba a recordar a su iglesia, mandaba a recordarnos, ¿verdad?, lo que Él había hablado acerca y a favor de usted y de mí como pueblo, como iglesia. Así que pido totalmente de su atención para que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos recordar que si la habíamos ya abandonado, que si habíamos ya dejado de hacer, que si ya no había perseverancia. Creo que con esto el Señor quiere que volvamos a retomar, volvamos a ser perseverantes en lo que Él había mostrado, en esa instrucción que había dado al pueblo de Casa de los Milagros. Y necesito que abra en el libro de Génesis. Necesito explicar acerca de esa palabra que el Señor nos daba, cuál es el origen de esa palabra que el Señor nos dio como iglesia, y quiero explicar para que en su momento, cuando usted recuerde esa palabra, entienda, ¿verdad?, abra su entendimiento y su corazón espiritual, y podamos juntos conducirnos a lo que el Señor nos hace recordar como iglesia. Libro de Génesis, capítulo 9, de los versículos 9, y saltamos del 11 al 17. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 9, versículo 9, y saltamos del versículo 11 hasta el 17. Cuando usted lo tenga listo, se va a poner de pie y juntos vamos, ¿verdad?, a seguir esta lectura. Dice así: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Entonces Dios dijo: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras.
he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes, y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente y sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Cierre sus ojos y ahí dígale: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Hoy abro mi entendimiento espiritual, abro mi vida, Señor, para que esa palabra, ese recordatorio, Señor, me impulsen a retomar, me impulsen a tomar acciones, a tomar medidas, me impulse, Señor, a hacer fielmente lo que tú ya habías hablado con anterioridad, para que entonces, Señor, yo vea tu poder, yo vea respuestas tremendas, como dice el salmista: tú, oh Jehová, con tremendas respuestas tú nos sorprenderás y tú, Señor, nos hablarás. Padre, que esta palabra pueda caer en mi vida y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esto es, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Le he titulado a este recordatorio que Dios nos va a hablar, o más bien nos va a recordar: estableceré mi pacto contigo. Escuche: estableceré mi pacto contigo. ¿Puede repetir conmigo? Dios ha establecido un pacto conmigo. Dile a tu compañero que tienes al lado: Dios ha establecido un pacto contigo. Y mire, una de las maneras que Dios se relaciona con sus hijos, ¿se relaciona con quién? ¿Se relaciona con quién? ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Levante su mano. Amén. Ahora le voy a decir una cosa: si usted duda que es hijo de Dios, si usted siente que no es hijo, si usted siente que no se relaciona con el Padre eterno, entonces no puede ser parte de los beneficios que como hijos de papá Dios podemos recibir de Él. Quiero que entienda esa parte. Si yo no siento ser hijo, si yo no me siento que realmente tengo esa relación con mi Padre, entonces yo no puedo ser beneficiario, no puedo experimentar de una herencia, no puedo experimentar de promesas, no puedo experimentar de bendiciones que Dios tiene reservadas a los que son hijos. Ahora, ¿cómo sé que yo soy un hijo? ¿Cómo sabes que tú eres hijo de Dios? Vuelvo a repetir: ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar? Ahora te digo a ti, y voy a pedir el apoyo acá en el equipo de audio, que me ayude con un micrófono, y que ese hijo que se siente hijo, o esa hija que se siente hija, pueda compartir cómo sabes tú que eres hijo, que eres hija de un Padre eterno, de un Padre de las luces, de un Padre celestial. ¿Cómo tú tienes la garantía? ¿Cómo tú tienes la seguridad que eres hijo y no eres advenedizo, ni esclavo, ni extraño? Porque Pablo enseña: ya no más somos esclavos del temor, ya no somos ni extranjeros, ni advenedizos, ni extraños, ni ajenos. Ahora somos hijos de Dios, por el cual clamamos. ¿Qué cosa clamamos? Dígalo conmigo: Abba, Padre, papito lindo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Un hijo o una hija de Dios que levante su mano y pueda compartir cómo es que usted sabe y tiene la garantía que es hijo de Dios o que es hija de Dios. ¿Alguien que quiera compartir en esta mañana? Amén. Ahí está una hija de Dios, por favor. ¿Cómo tú estás segura, Mari, que eres hija de Dios? ¿Cuál es esa garantía que tú sabes que no eres advenediza, sino hija y heredera? Eso, la libertad, soy libre.
y tengo su respaldo y su favor. Por la libertad y porque tiene el respaldo a su favor. Ahora un hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá en esta mañana? Uy, solamente uno alzó. ¿Solamente hay un hijo de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Amén. Amén. Oh. Amén. Yo creo que sí soy hijo de Dios. O estoy entre si soy o no soy. A ver, un hijo de Dios que quiera compartir, porque está usted seguro que es hijo de Dios y que es heredero. Amén. ¿Por qué tú estás seguro que eres un hijo de Dios? Porque escudriño su palabra y me enseña a caminar en su camino. Ok. ¿Cómo estamos seguros? ¿Cómo tú tienes la garantía? ¿Cómo es que yo tengo la seguridad que soy un hijo de Dios? Porque el día que tú y yo escuchamos las buenas nuevas y que Dios utilizó a los instrumentos que usó y que estuvo buscándonos una y otra vez, y cuando entendimos que nuestro corazón, que nuestra vida necesitaba de Dios y le abrimos la puerta de nuestro corazón para que sea nuestro Padre, para que sea nuestro Rey, para que sea nuestro Redentor, desde ese día que dispusimos nuestro corazón de creer en Jesús de manera genuina, en la obra que hizo en la cruz del Calvario, en la obra que hizo en ese madero para darnos limpieza, para perdonarnos, para darnos una oportunidad de cambio de vida. Desde ese momento que confesé con mi boca, que confesó con su boca que Jesucristo es el Señor, desde ese momento tenemos la seguridad, la garantía, las arras de la promesa del Espíritu Santo, que usted y yo somos hijos de Dios. ¿Lo recordó? Amén. Una persona. ¿Lo recordó? Ahora, usted debe recordar. Y para los que quizás no se sienten hijos, para los que quizás no se sienten como que ajenos, extraños de ser un hijo de Dios, no se preocupe. Al final, si usted cree y si usted quiere, va a salir de este lugar no teniendo dudas y siendo un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios. Usted debe recordar lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que confesaron con su boca, porque como enseña Pablo en la carta a los romanos, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree y se confía, pero con la boca es el resultado que se confiesa que Jesucristo es mi Señor, es mi Padre, es mi todo, es mi amor y es mi Redentor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que confiesan, a estos le he dado el derecho legal, la potestad de ser hijos de Dios. No de voluntad de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. No de voluntad de carne, sino de Dios. Es lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar? Es alarmante y preocupante para Dios si todavía hay dudas que soy su hijo. Es preocupante cuando no me siento hijo, porque entonces estoy dudando de lo que creí en mi corazón y de lo que publiqué con mi boca. Puede repetir conmigo: soy hijo, tengo herencia, tengo promesas de mi Padre. Si es así, dale un fuerte aplauso donde tú estás declarando: soy tu hijo. Ahora, ¿cómo se relaciona Dios con nosotros que somos sus hijos? Los hijos también saben cómo Dios desea relacionarse con nosotros. Voy a pedir una vez más al ingeniero de producción que nos apoye con el micrófono, y le voy a pedir a una hija más que pueda compartir cómo Dios desea relacionarse con usted, que es su hija.
A ver, amén, allá en la parte, viendo de frente mi mano derecha. ¿Cómo sé que Dios desea relacionarse conmigo, que soy su hijo, que usted es su hija? Y después le voy a pedir a otro hijo que pueda también compartir lo mismo. Es a través de la oración, de la búsqueda, de la intimidad que tengamos con Él, a través de la palabra también. Ok, a través de la búsqueda de la oración. Y ya no digo lo demás para que el resto de verdad también tenga una oportunidad de compartir. Un hijo de Dios que pueda compartir cómo es que Dios desea relacionarse ahora con usted como hijo de Dios. Allá en la parte de atrás, gracias. Esto es importante, son como que el ABC de la vida cristiana. Es como el cimiento en nuestra vida espiritual con Dios. La forma de relacionarse con Dios es en intimidad, en el tiempo de devocional, donde puedes exclamar, donde puedes escuchar y conversar con papá. Ok, gracias. Una de las maneras que Dios anhela, porque muchas veces quizás el hombre o la mujer no lo anhela o no lo desea, pero Dios sí anhela. Desea desesperadamente relacionarse con sus hijos a través de la oración, a través de la palabra, a través de edificando altares de adoración. Diga conmigo: oración, adoración y palabra. Dile a tu compañero que está al lado: oración, adoración y palabra. Pero también Dios le encanta, le fascina relacionarse con sus hijos a través de los pactos. ¿A través de qué? De los pactos. Ahora, la palabra pacto viene del hebreo berit, que significa alianza, significa un convenio, significa un acuerdo, pero que también se refiere a una promesa. ¿Se refiere a una qué? A una promesa. Por lo tanto, hablando jurídicamente o hablando en términos civiles, un pacto es un acuerdo o es un contrato entre dos o más partes involucradas que se comprometen a respetar. Ponga atención allá. Que se comprometen a respetar y cumplir el acuerdo. Es decir, si hay un incumplimiento de ese pacto, si hay un incumplimiento de ese acuerdo, entonces va a haber afectaciones, va a haber consecuencias y se va a cancelar los beneficios que tenía esa persona que estableció una alianza y un acuerdo con otra persona. Le voy a ilustrar de la siguiente manera para que usted entienda. Es muy notorio cuando hay un contrato o un pacto de compraventa de un terreno o de una casa, donde el vendedor, ¿verdad?, estipula en ese convenio, donde acuerda en esa alianza, donde el vendedor se compromete a transferir ese terreno, a poder otorgar esa casa, siempre y cuando el comprador se comprometa en ese acuerdo de dar un pago fijado, de dar una cantidad estipulada, para que así pueda beneficiarse de poder adquirir ese terreno, adquirir esa casa y después obtener el título de propiedad. O sea, el vendedor en ese acuerdo va a cumplir ese pacto de otorgar ese terreno, siempre y cuando el comprador sea fiel. Escuche, sea fiel, obedezca y se comprometa a estar dando el pago fijado en cada mes, la cantidad estipulada en cada mes. Si el comprador no es fiel en ese trato, si el comprador desobedece, viola ese convenio, entonces hay consecuencias. Sufre graves anomalías, por lo cual
tendrá que desalojar o entregar esa casa o ese terreno y no va a obtener el título de propiedad. Va a haber consecuencias. Ahora, vámonos en términos de pareja, un pacto matrimonial. ¿Cuántos casados hay acá? Levante su mano. Amén. Muchos de nosotros nos acordamos cuando hicimos nuestros votos, ¿sí o no? Y en ese voto era un pacto, era un acuerdo, era una alianza entre dos personas delante de Dios, donde prometimos y donde se promete amarse por toda la vida, respetarse, ser fiel, amarse, cuidarse en las buenas y en las malas, en la prosperidad y en lo adverso, en la salud o en la enfermedad, en la delgadez o cuando se rompa el botón, para toda la vida o hasta que la muerte nos separe. Eso es una alianza, ese es un pacto donde ambas personas se comprometen a respetar, a ser fiel, a ser diligentes. ¿Qué pasa si en ese pacto matrimonial se viola? Empieza uno a no respetar, a ser infiel, a caer en impurezas sexuales, a caer en adulterio, a maltratar, a gritar. Entonces también hay consecuencias. También hay anomalías que pueden traer dolor, desdicha y muchas cosas fuertes para aquellos que violan ese pacto matrimonial. Y si hay hijos de por medio, pues lo más tremendo es que los hijos acaban sufriendo cuando se viola ese acuerdo, cuando se transgrede esa alianza. ¿A qué es a lo que voy? Un pacto, amada iglesia, es serio. Es serio porque demanda obligaciones, demanda responsabilidades, sí, pero también trae consigo promesas, trae consigo beneficios, trae consigo un resultado, un fruto, ganancia cuando se cumple, cuando se es fiel, cuando uno es diligente en obedecer esos términos y ese contrato, ese pacto. Entonces, hablando en términos espirituales, el pacto es el medio que Dios establece para brindar acuerdos y promesas y nos hace partícipe a una persona en particular o a un pueblo para beneficiarlo, para bendecirlo y para favorecerlo. Escuche, en términos espirituales, un pacto es el medio que Dios establece para brindar acuerdos, pero también para brindar promesas. Y nos hace partícipes a una persona en particular o a un pueblo. ¿Para qué? Para beneficiarlo, para bendecirlo, para favorecerlo. Entonces, hay dos tipos de pactos que Dios establece con el hombre o con un pueblo. El primero, el pacto incondicional. El segundo, el pacto condicional. Vamos a aprender la diferencia de lo que es un pacto incondicional y de un pacto condicional. El pacto incondicional se refiere a que no depende del hombre a que se cumpla ese pacto. No depende de la fidelidad del hombre para que se cumpla esa promesa que Dios ha hablado. Depende solamente y exclusivamente de la fidelidad de Dios mismo, que cumplirá esa alianza, que cumplirá ese acuerdo, independientemente de la fidelidad del hombre, independientemente de la obediencia del hombre o de la mujer. Un ejemplo de un pacto incondicional es el que leímos. Dios estableció un pacto incondicional con Noé después del diluvio. Y para esto yo quisiera explicar lo que es la esencia de un pacto, el origen de los pactos, que Dios lo establece, que Dios lo da, para que entendamos qué palabra el Señor había dado tiempo atrás y que quizás, ¿verdad?, habíamos abortado y no habíamos sido tan fieles que digamos para cumplir ese pacto que Dios habló tiempo atrás.
Hubo una generación en los tiempos de Noé que se corrompió. Hubo una generación que se inclinaba a hacer lo malo. Hubo habitantes de la tierra que solamente hacían lo incorrecto, hacían pecados vergonzosos, pecados que desagradaban delante de Dios. Y Él, viendo todo, siendo un Dios que todo lo ve, Él observaba la maldad que crecía, el pecado que abundaba, toda la abominación y las iniquidades que todos esos habitantes, que toda esa generación estaba practicando. No había esa generación que buscara a Dios, ni tenían intención de hacerlo. Ellos seguían cometiendo una infinidad de pecados, de hábitos incorrectos. Llevaban un estilo de vida que desagradaban delante de Dios. Y Dios vio esto. Dios le pesó en su corazón todo lo que veía. Vamos, las personas que solamente se acordaron de los mandamientos de Dios, el número de personas que guardaron su corazón con pureza y que se alejaron de lo malo y del pecado, fue solamente una persona llamada Noé. El único pueblo de Dios que quedaba fue Noé, porque el resto iban en sus propios caminos llenos de perversidad y llenos de maldad. Pero le digo una cosa, dice la Escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Noé halló gracia ante qué? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé fue un varón justo. Cuando escuchamos el término justo, se refiere alejado del pecado y apartado solamente para Dios. Y Noé fue un varón que guardó su corazón, que guardaba los principios, que guardaba la palabra, se acordaba en todo momento de su Dios. Pero no solamente se acordaba, sino él se guardaba en pureza, sino que él obedecía, practicaba los principios de Dios. Si usted va a Génesis capítulo 6, versículo 9, ahí se va a dar cuenta quién era Noé. Dios vio tanta maldad que le dio una encomienda a Noé. Y le dijo: Noé, he visto la perversión de la tierra. No me buscan. Todos se han apartado, se han mezclado con las hijas de pueblos extranjeros, extraños y pecadores. Y por lo tanto me ha pesado en mi corazón y yo he dado fin a esa generación. He decidido destruir la tierra. He decidido consumir a toda esa generación mala, a toda esa generación perversa. Pero tú, Noé, es el único que ha hallado gracia delante de mis ojos. Y por lo tanto no quiero que perezcas juntamente con ellos. No quiero que mueras a ese juicio que yo voy a mandar sobre la tierra. Por lo tanto, te doy instrucciones. Por lo tanto, construye una arca de madera que sean las medidas tales de ancho, de altura, que tenga compartimientos, que tenga 3 pisos, que tenga una sola ventana y una puerta en cualquiera de los lados de la arca que tú vas a construir. Y el diseño será así como yo te estoy diciendo. Lo construirás de esta forma como yo te estoy hablando, porque voy a mandar un diluvio. Y ese diluvio va a consumir, va a destruir, va a morir todo ser vivo, va a morir toda esa generación. Por lo tanto, yo te pido que escuches y sea fiel a mi instrucción. Sé obediente a lo que te estoy mostrando. Tienes que hacerlo, porque esa arca que tú construirás será el arca de la salvación para ti y para tu familia y para toda tu casa. Por cuanto has hallado gracia, yo te doy
este pacto, yo te establezco esta alianza. Dios estableció los dos tipos de pactos con Noé, antes del diluvio y después del diluvio. Después del diluvio, Dios estableció un pacto incondicional, pero antes del diluvio, Dios le había declarado y establecido un pacto condicional a Noé. Y Noé, después de haber terminado el arca, porque esto le llevó un tiempo muy considerable, un dato muy importante, que cuando Noé empezó a construir el arca tenía 500 años de edad. ¡Wow! 500 años de edad. Y cuando comenzó el diluvio tenía 600 años de edad. ¿Cuánto tiempo se llevó de construir el arca? 100 años. ¿Por qué? Porque solamente él era justo. Aún con la ayuda de sus yernos y aún de su gente, eso tenía una demora muy considerable para acabar ese arca. 100 años. Usted se imagina lo que fueron 100 años de haber finalizado esa barca. Cuando finalizaron la construcción del arca, Dios les dijo: voy a dar de prórroga 7 días más. Después de estos 7 días más, cuando vio que el arca ya estaba lista, mandaré el diluvio. ¿Y sabe lo que hizo Noé durante esos 100 años? ¿Sabe lo que hizo Noé aún en el lapso de los últimos 7 días previo al diluvio? Él empezó a predicar. Él empezó a advertir, él empezó a pregonar lo que se avecinaba, que se arrepintiera, que se volvieran a Dios. Él empezó diligentemente a sembrar la palabra en aquella generación que tuviera la última oportunidad de arrepentirse, que tuviera el último chance, que recapacitaran, que vieran sus malos caminos y se volvieran a Dios. Pero lejos de eso no escucharon, no creyeron, es más, se burlaban, criticaron a Noé. Empezaron a decir: este hombre está loco, si no ha llovido durante tanto tiempo, como dice, ¿verdad? Que un diluvio va a venir a destruir. Ay, ellos siguieron en su pachanga, ellos siguieron en su vida loca, siendo engañados por la concupiscencia de su corazón y de su mente y de sus ojos. Ellos siguieron cometiendo más pecado, ellos siguieron cometiendo más perversión en contra de Dios. Y en ese último lapso de 7 días, cerraron su corazón, fueron incrédulos, no quisieron atender ante la advertencia, ante la palabra de Dios a través de la vida de Noé. Y cuando acabaron esos 7 días, se les fumó su oportunidad a esa generación. Se les acabó la oportunidad. Ya no había oportunidad que ellos volvieran en sí y recapacitaban, porque Dios ya había dado un límite con un tiempo muy considerable. Y ellos siguieron en lo mismo, que es lo más tremendo. Ellos siguieron en sus caminos de pecado y de perversión. Y cuando Dios vio que el 7º día ya había pasado, empieza a mandar lluvia. Empieza el diluvio como cataratas, ¿verdad? Sin cesar, sin pasar. Y empezaron a elevarse los niveles del agua. Y la gente, cuando vio esto, empezó a llorar. Ahora sí empezó a gemir. Ahora sí creyó. Ahora sí clamaba. Empezó a correr a los árboles más altos, empezaba a correr a las montañas más altas, a las cumbres más altas, pero eso fue inútil porque el nivel del agua subió aproximadamente 7 metros. Tanto que taparon todo árbol por muy alto que fuera. Taparon el diluvio, tapó las montañas, tapó las cumbres más altas que pudiera haber. 40 días, dice la Escritura, y 40 noches no cesaba de llover y seguía el nivel del agua aumentando, aumentando, y toda esa generación murió ahogada.
Toda esa generación fue barrida, fue destruida por endurecer su corazón, por ser incrédulos, por no creer a la advertencia, por no creer, por no entrar al arca de la salvación, por perderse la oportunidad de poder ser también partícipe de ese pacto que Dios había hablado con Noé. Si ellos hubieran creído, si ellos hubieran abierto su corazón y hubieran reaccionado y hubieran entrado a esa arca de salvación, también ellos hubieran sido beneficiados de esa promesa, de esa alianza que Dios había hecho con Noé. El tiempo que se llevó las aguas cubriendo la tierra fueron 150 días, es decir, 5 meses. 5 meses duraron el nivel del mar sobre la tierra. Y después de esos 5 meses bajó el nivel del mar y la tierra, ¿verdad? Ya podían ellos bajar en seco. Y sabe lo más interesante de lo que Noé hizo cuando bajaron a tierra, ya en seco. Lo primero que él hizo fue ofrecer un altar de adoración. ¿Fue un qué? Ofreció un altar de adoración. Empezó a sacrificar animales y aves perfectos, de lo más bonito, de lo más hermoso, y empezó a ofrecerlo como adoración, como una ofrenda delante de Dios, como agradecimiento de esa tremenda salvación, de esa tremenda promesa, de esa tremenda bendición que Dios accedió y cumplió por la fidelidad y la obediencia de un hombre llamado Noé. Y de ahí viene la raíz de ese pacto incondicional después del diluvio. Recuerde, un pacto incondicional no depende de la fidelidad del hombre, sino depende de la fidelidad de Dios. Así el hombre falle, Dios cumplirá ese pacto incondicional que alcanza esa promesa hasta nuestros días, porque Dios dijo: y a tus generaciones, las generaciones futuras, no importando si se vuelven o no se vuelven a mí, yo he dado un pacto. Y este pacto fue lo que vemos, lo que leímos en Génesis 8:9, cuando él dijo: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Después de vosotros estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco entre las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Pues dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios prometió, Dios hizo un acuerdo, Dios hizo un convenio, hizo una alianza con Noé, y no solamente con Noé, sino con el resto de la humanidad, sino con el resto de las generaciones futuras, que Dios nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio. Eso es lo que hace un pacto incondicional, porque cuando vean el arco iris, y siempre cuando llueve, después de la lluvia, siempre se ha dado que el arco iris se aparece, ese arco bonito, lleno de colores. Esa fue la señal visible, esa fue el sello que marcó, que selló Dios ese pacto para Noé y aún para nuestros días, que cada vez que vemos ese arco iris nos acordamos que Él estableció un pacto incondicional que nunca más destruiría la tierra con aguas ni con diluvio, y que cuando Él mismo vería esa señal, ese arco iris, se acordaría de esa alianza, se acordaría Dios mismo de esa promesa, de ese pacto que Él ha establecido con Noé y aún con la humanidad. Recuerde,
Dios cumple por su fidelidad. Independientemente que el día de hoy también hay generaciones que no le buscan, que se resisten, que van en pos a los deseos engañosos del corazón, de la vista y a la vanagloria de la vida. Y que se resisten a volverse a Dios, aún en los días actuales, cuando hay generaciones que están practicando pecados, que no están viviendo una vida conforme Dios le agrada, que no están viviendo bajo los principios que Dios enseña, que ellos están viviendo su propia vida, que ellos están cada día más pervirtiéndose, que se están inclinando cada día más a la maldad, que su corazón y su mente y sus pensamientos solamente se inclinan al pecado, a la perversión, a los hábitos incorrectos y sanos. A pesar de todo esto, Dios dijo: yo cumpliré mi pacto de nunca más volver a destruir la tierra. Mas sin embargo, a pesar que Dios va a cumplir ese pacto incondicional de no mandar diluvio para destruir la tierra, cuando Él regrese por sus escogidos, cuando Él regrese por su iglesia. ¿Dónde está la iglesia en esta mañana? ¿Dónde están los redimidos de Dios por la sangre de Jesús? ¿Puede dar un grito de júbilo? Cuando Él retorne por los verdaderos hijos y verdaderas hijas, cuando Él retorne por su iglesia, cuando Él retorne a la tierra, hallará fe en la misma. Hallará fe en sus hijos. Hallará fe en su pueblo. Porque la Biblia nos enseña en Hebreos que sin fe es imposible. ¿Qué cosa? Agradar a Dios. Sin fe es imposible la eternidad. Por eso Jesús, cuando decía y compartía: y cuando viniere o retornare el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Que cuando el Hijo de Dios regrese por ti y por mí, nos halle preparados, nos halle con fe, nos halle obedientes, nos halle. Y esto siempre se lo he dicho a la pastora y se lo he compartido con algunos: qué precioso y hermoso va a ser que cuando Dios retorne te halle a ti y me halle a mí sirviéndole, involucrados en su reino. Qué hermoso sería que Dios nos encontrara de esta manera y que no nos encontrara durmiendo en nuestros laureles, en la total pereza espiritual. Porque sería terrible y nos pasaría como las 10 vírgenes imprudentes que se durmieron en sus laureles, y solamente una sensata que estaba diligentemente velando tuvo la salvación y el beneficio de la vida eterna. Dile a tu compañero que está al lado: tienes que aprender a ser diligente. No te duermas. Ponle tu mano y sacóle: no te duermas. No te duermas en el nombre de Jesús, porque la luz de Jesús te alumbra y te sacará del adormecimiento espiritual. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Sabe? El Señor nos ha provisto a ti y a mí un arca de salvación también. Y ese arca de salvación, a los que recibieron, a los que confesaron y a los que creen en su nombre, le has dado el arca de salvación llamada la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde Él ocupó nuestro lugar y derramó hasta la última gota de tu sangre para que tú y yo nos subiéramos en esa arca de la cruz de Jesús y tuviéramos la oportunidad de no bajarnos de esa arca de salvación y tener la redención y la vida eterna y no ser destruidos. Porque sí,
Aunque Dios prometió incondicionalmente que no destruirá la tierra con diluvio, nunca dijo que no la va a destruir. Solamente Él pactó que nunca más no la destruiría con diluvio. Peor tantito, ¿sabe cómo ahora lo va a destruir cuando Él regrese? Cuando Él retorne, con fuego y azufre, como le pasó a Sodoma y Gomorra. Si usted va a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 y anótelo, no es necesario que lo busque, téngalo como referencia. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 y Apocalipsis capítulo 8 versículo 6 al 13 y Apocalipsis 20 del 7 al 10. Ahí están las referencias cómo Dios va a destruir esta tierra con fuego y azufre. Vuelvo a mencionar 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, Apocalipsis capítulo 8 versículos del 6 al 13 y Apocalipsis 20 del 7 al 10. Ahí nos podemos dar cuenta que Dios destruirá esta tierra con fuego y azufre para los que endurecieron su corazón, para los que no creyeron a la advertencia, para los que fueron incrédulos y no subieron a esa arca de salvación llamada la cruz de Jesucristo. Segundo, el pacto condicional. El pacto condicional es el acuerdo, es la alianza, el convenio que Dios establece con el hombre, con su iglesia, con su pueblo, para bendecirlo. Y recuerde, cuando Él dice en Isaías, pueblo mío, entienda mis pensamientos que siempre yo tengo para con ustedes, siempre es para bien, nunca para mal. Busco el bien de ustedes para darles la bendición, el final que yo deseo derramar, mi favor, mi bendición, mis grandes y poderosas promesas. Esa herencia que yo tengo es lo que yo les quiero brindar. Y es por eso que cuando Dios establece un pacto condicional, es porque Él nos quiere bendecir y nos quiere otorgar grandísimas promesas. Pero siempre y cuando el hombre, la mujer, el pueblo o la iglesia le sea fiel en cumplir, en respetar, en ejecutar lo que Dios demanda, lo que Dios pide, lo que Dios ha instruido que Él quiere que nosotros hagamos, porque es un pacto condicional. Depende, ahí sí, de la fidelidad del hombre, depende de la obediencia del hombre, depende que sea respetuoso en cumplir con lo que Dios le ha demandado, con lo que Dios le ha dicho. Y le voy a citar unos ejemplos. El mismo Noé, antes del diluvio, recuerde, después del diluvio fue un pacto incondicional. Antes del diluvio, Dios hizo un pacto condicional con Noé. En el capítulo 6, versículo 18, ahí dice de la siguiente manera: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ese pacto que hizo Dios con Noé fue condicional. Dios le estaba diciendo: yo te prometo salvarte. Yo te prometo traer protección a tu vida. Yo te prometo que mi favor va a estar en ti. Yo te prometo bendecir tu vida de manera que no mueras con esa generación pecadora, con esa generación perversa. Yo te prometo, yo te garantizo que mi favor, mi protección, que ningún mal tocará tu vida y tocará tu familia. Ese fue un pacto condicional. Pero siempre y cuando, Noé, tú obedezcas a la instrucción que te estoy dando para que tú seas beneficiario de lo que voy a hacer en tu vida y en tu familia. ¿Qué cosa? Solo construye un arca y haz los diseños y lo vas a hacer así, porque si tú lo haces, si tú obedeces, entonces yo cumpliré mi promesa, te salvaré, mi favor estará sobre ti y ningunas aguas te anegarán o te ahogarán, porque yo estaré contigo. Amén. ¿Qué hubiera pasado si Noé no hubiera sido fiel y obediente a ese pacto, a esa promesa que Dios había estipulado? Pues obviamente no iba a experimentar los beneficios, no iba a experimentar la promesa de ser resguardado, de ser salvado, de que el favor de Dios estuviera sobre él y hubiera perecido con esa generación juntamente con su familia, porque iba a arrastrar a su familia.
iba a morir ahogado también, si no hubiera sido fiel a ese pacto. Otro ejemplo lo vemos en Éxodo 19, 3, 5, 8. Ahí nos habla cuando Moisés subió al monte Sinaí y habla del pacto mosaico o el pacto sinaítico, que también es conocido. Dios dice en ese pasaje de la siguiente manera: Jehová lo llamó desde el monte y Moisés subió, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, escuche, si dieres y prestares, inclinares tu oído a mi voz, dice el Señor, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Éxodo 19, versículo 3, versículo 5 y versículo 8. Dios estableció un pacto con Israel y les dijo: si ustedes me obedecen, escuchan mi voz y son fieles en estos principios, en estos mandamientos que yo les entrego hoy, entonces mi promesa, mi bendición va a ser que ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Ustedes serán mi especial tesoro. Y esto conecta a lo que habla Deuteronomio capítulo 20, de los versículos 1 al 17, cuando da los mandamientos, los 10 mandamientos, y le dice: si ustedes obedecen y son fieles de no levantar dioses ajenos, de no inclinarse ante ellos, de no tomar el nombre de Dios en vano, de guardar el día de reposo, de honrar a su padre y a su madre, de no matar, de no cometer adulterio, de no robar, de no dar falso testimonio en contra del prójimo y de no codiciar, si son fieles, si ustedes obedecen, si ustedes son diligentes en cumplir este pacto, entonces viene toda esta clase de bendiciones. Y ahí enlista toda la bendición que Dios iba a enviar. Un pacto condicional. Dios cumple, Dios promete, Dios da, siempre y cuando el pueblo o esa persona es fiel. Cumple con lo que el Señor demanda de él. Cumple con lo que el Señor le ha mostrado que haga ese pueblo, esa iglesia, esa familia en particular. Eso es lo que es la esencia de un pacto condicional. Y 3, último, un pacto condicional de Dios con la iglesia Casa de los Milagros. Amén. Un pacto condicional de parte de Dios para Casa de los Milagros. Usted se preguntará: bueno, ¿por qué estamos viendo tanto de pactos, de promesas, de alianza? Porque usted necesita entender que Dios se relaciona con sus hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Que Dios se relaciona solamente con sus hijos a través de los pactos. Pero también Dios necesita que usted entienda que Dios, cuando quiere pactar con usted y conmigo, que cuando Dios establece pactar con la iglesia y con sus hijos, es porque quiere beneficiarla, es porque quiere bendecirla, es porque quiere derramar favor sobre ella, es porque quiere moverse en milagros. ¿Sabe por qué se le ocurre a Dios hacer pacto con nosotros, Casa de los Milagros? Porque al igual con Noé, Él le ha placido y ha hallado gracia delante de sus ojos. Dos que lo entendieron. ¿Sabe por qué el Señor se le ocurre pactar con usted? Porque usted ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Hemos tenido gracia ante los ojos de Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No somos merecedores, simplemente es la gracia y la misericordia de Dios. Simplemente es que, iglesia, dile a tu hermano para que no se lo olvide, es solamente la gracia y la misericordia de Dios.
Es solamente eso, hermano. Que si usted y yo somos fieles, que si usted y yo somos obedientes, que si usted y yo nos enfocamos en hacer lo que Dios ha hablado que hiciéramos, entonces Él, con tremendas respuestas del cielo y promesas milagrosas y todo el bien que Él tiene reservado, va a empezar a derramarlo en sus hijos, en su pueblo, en su iglesia. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, si es así, denle un fuerte aplauso a Jesús. Repita conmigo: he hallado gracia ante los ojos de Dios. Y cuando tenemos la gracia de Dios, vaya, lo tenemos todo. Como dice ese canto: si te tengo a ti, lo tengo todo. Por lo tanto, yo ya no deseo nada que venga fuera de ti. Yo ya no deseo nada lo que el mundo pueda dar, porque tengo la gracia de Dios. Y si yo tengo a Dios, lo tengo todo, para que yo solamente sea obediente y sea fiel y yo vea milagros. Ahora, Dios nos recuerda este pacto que ha establecido con Casa de los Milagros. Tiempo atrás, la profeta veía o recibía una revelación de parte de Dios, donde él dijo: yo establezco mi pacto con mi iglesia, que cada vez que vengan a este lugar, a mi casa, en mi altar, y vengan las noches, por las noches, no importando el problema que esté pasando, no importando la necesidad que requiera, no importando la enfermedad que tenga, no importando los problemas económicos que tenga, no importando los problemas familiares o matrimoniales que tenga. Yo establezco mi pacto con mi pueblo, que si ellos vienen noches ante mi altar, yo voy a operar en milagro, yo voy a dar respuesta, yo me voy a mover de manera sobrenatural. Y eso el Señor lo había establecido tiempo atrás. Y la pregunta es: ¿cuántos hemos dejado ese pacto? Y que quizás no hemos visto aún la promesa, porque ese pacto fue condicional. Pero pastor, yo sí iba, pero bueno, ya lo dejé de hacer. No importa una noche. Son las noches que sean necesarias de manera perseverante hasta que veamos nuestra bendición, como Jacob luchó con la suya, con el Señor. ¿O acaso se le olvida, iglesia? Él perseveró, él luchó por su milagro, él luchó por su bendición y dijo: no te dejaré, no dejaré de seguir intercediendo, clamando, orando, no desistiré, no tiraré la toalla, seguiré perseverando, seguiré adelante, me seguiré aferrándome, no te dejaré hasta que yo tenga tu bendición y mi milagro. Y lo obtuvo. ¿Sabe? Dios nos recuerda ese pacto condicional. Hace 2 semanas atrás, una profeta me dice: pastor, yo vi una visión cuando usted estaba predicando en el estrado, y yo lo veía un arco iris sobre su cabeza y después sobre su frente, y yo no entendía qué significaba esto, y le pregunté: Señor, ¿qué es esto lo que estoy viendo? ¿Por qué veo un arco iris en la cabeza del pastor y en su frente, Señor? Y dice la profeta que el Señor le dijo la siguiente manera: porque tengo un pacto con él y con el pueblo. Recuérdale al pueblo que he dado una palabra, he dado un pacto,
he dado y establecido una alianza, que todo lo que necesiten o estén pasando, vayan a mi altar, vayan al estrado a pedir, a interceder, a orar, a clamar por las noches, que no se les olvide que yo prometí que daría solución y milagros a las peticiones que tenga mi pueblo, mis hijos y mi siervo. ¿Sabe por qué quizás no hemos tenido aún lo que deseamos o buscamos recibir de parte de Dios? Porque dejamos de hacer y de cumplir ese pacto que Dios había establecido por tiempo atrás. Si yo preguntara cuántos han permanecido fieles y obedientes de venir a velar conforme a ese pacto que Dios mostró, yo creo que serían muy pocos. Porque la mayoría ha violado ese pacto. Y por cuanto ha violado ese pacto, no puede obtener los beneficios. No puede recibir milagros, no puede recibir grandes promesas, porque dejó de hacer algo que Dios estableció como un pacto, como una promesa, como un acuerdo de lo que Él haría si usted y yo estuviéramos por las noches en este lugar. Y te vuelvo a repetir, pastor, pero ¿cuántas noches? Las que sean necesarias, hasta aferrarnos por nuestra bendición y ver la mano de Dios moviéndose como Él dijo, por vernos en este lugar clamando, postrando, adorando, pidiendo, intercediendo, confiando y declarando las cosas que no son como si fueran. ¿Sabe? Esto también nos impulsa a nosotros como pastores. Porque si en nuestro corazón está tener un hijo, el primer descendiente, necesitamos entonces también estar acá. Necesitamos luchar por nuestra bendición, por nuestra herencia. Él ya lo dijo que lo haría, pero también me recordó, yo he dado un pacto con mi pueblo y contigo, que los que estuvieran acá por las noches, yo supliría su necesidad. Yo daría respuesta, por muy imposible que sea para el hombre. Te dice el Señor, para mí lo hago todo posible. Porque al que cree, al que no cierra su corazón, al que no es incrédulo, al que no ha perdido la esperanza, sino se sube al arca de la salvación llamada casa de oración y puerta del cielo llamada casa de los milagros, en su altar, ahí en nuestro lugar de seguridad, iglesia, aquí en nuestro lugar de rescate, de ser escuchado y ver el milagro de Dios. ¿Cuánto lo pueden creer? Dile a tu compañero que está al lado, y entonces, ¿por qué no accionas? Iglesia, y entonces, ¿por qué no accionamos? Mire, la red de las niñas ya nos pusieron el ejemplo. Son niñas. El día de ayer, o más bien viernes, si no me equivoco, ellas estuvieron velando. Y la líder llorando porque decía, tenemos mucha necesidad de Dios, tenemos muchas peticiones que queremos que Dios nos escuche, nos responda. Y ahí estaban estas niñas aquí en ese altar conforme a ese pacto. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los niños, porque de tales es de mi reino. Porque cualquiera que no tenga como un corazón de un niño no puede entrar al reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de un niño todo lo cree. El corazón de un niño todo confía. Tiene un corazón sin malicia. Tiene un corazón lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de fe. Y es lo que nosotros debemos imitar, eso de los niños. Dios ha establecido un pacto. En Salmos 27 del 5 al 6, con esto quiero ya estar cerrando, dice, pues Él me ocultará allí, Él me reservará allí cuando venga dificultades, me esconderá en su casa, me esconderá en su tabernáculo, en su altar, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean.
en su santuario ofreceré sacrificios, con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden glorificar a nuestro Dios? Este es el lugar de nuestra salvación. Este es el lugar donde esconderá de nuestros enemigos, los enemigos espirituales de la dureza de corazón, de la incredulidad, de la falta de confianza, de los miedos, de los temores, de la indiferencia, de la apatía, de la flojera espiritual. Aquí el Señor nos defenderá y nos resguardará de cualquier enemigo espiritual, de la enfermedad, de la crisis. Aquí es donde el Señor ha provisto, así como a Noé proveyó una arca de salvación para que ahí fuera su lugar de seguridad y pudiera ser beneficiado. También el Señor ha provisto ese pacto que ha establecido con Casa de los Milagros, un arca de salvación llamada altar de adoración, llamada Casa de los Milagros, donde es nuestro lugar de seguridad. Y como dice el salmista, ahí Él nos esconderá de las dificultades, ahí donde Él nos reservará de los enemigos espirituales y nos mantendrá en alto. Ahí Él se moverá y empezará a derramar respuestas y milagros sobrenaturales. ¿Sabe qué otro pacto el Señor también nos recordaba? Diga conmigo, el pacto de la fructificación. Dígalo con convicción, el pacto de la fructificación. Isaías 60:22 me recordó el rema que Dios me había dado. Y recordando una profeta también, meses atrás, Dios a través de ella me recordaba ese pacto, esa promesa, cuando dice: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido muy pronto. Y la iglesia dice: el pacto de la fructificación. Pero eso es a la medida que tú y yo podamos ser fiel a lo que Él nos ha mandado hacer en su reino, en el ministerio, como proclamar el evangelio, como proclamar el mensaje, como ser luz en esta generación que necesita una esperanza. El mismo Dios le dio ese pacto a Noé y nos lo da a usted y a mí, cuando en el versículo 9:2 dice: bendijo Dios a Noé, 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 7, mas vosotros fructificad y multiplicad, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y Dios nos recordó: yo les he dado también el pacto de la fructificación y de la multiplicación. Y por lo tanto, para que esa promesa sea cumplida de parte de Dios, tú y yo necesitamos, diga conmigo, moverme. Tú y yo necesitamos hacer la tarea. Tú y yo necesitamos hacer obra de evangelista. Tú y yo debemos predicar, así como Noé, que él no cesó de compartir, de predicar, de advertir. El Señor quiere que durante estos lapso de tiempo, cuando antes que Él retorne, podamos sin cesar predicar la palabra. Que este tiempo cerremos como iglesia predicando la palabra. Yo quiero que se ponga de pie. Dios ha establecido un pacto con su iglesia, Casa de los Milagros. Que tú y yo retomemos viniendo por las noches, velando, adorando, intercediendo por nuestro milagro. 1, 2, Dios nos ha dicho: por lo cual el pueblo menor será un pueblo de 1000, el pueblo chico un pueblo fuerte. Dice Jehová: yo haré esto prontamente. Multiplicaos, fructificaos. Esa es la orden de Dios. Tú y yo debemos ser fructíferos. Tú y yo debemos multiplicarnos. Tú y yo debemos ensancharnos. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ahí en la célula, ahí compartiendo con otros de su amor. ¿Y sabe qué? Ahí cierre sus ojos. Alza tus manos a los cielos y dile: Señor, perdóname
por haber dejado ese pacto que tú has hecho conmigo como tu iglesia. Se me había olvidado, Padre, de esa promesa de venir ante tu altar, y no lo había hecho quizás nunca, o quizás lo hice pero cierto tiempo, porque quizás por el tiempo me desesperé, dejé de confiar. Quizás por la adversidad, por las pruebas, desistí y dejé de venir a tu casa. Cuando tú me enseñas que ahí en tu tabernáculo me ocultarás cuando vengan las dificultades, que ahí tú me esconderás en tu altar y que tú me pondrás en la roca alta donde nadie me alcanzará, para poder triunfar, para poder vencer, ser más que vencedor en ti. Padre, porque tú me enseñas en tu palabra que mantendrás mi cabeza en alto, en señal de conquista. Que en tu santuario, Señor, ofreceré sacrificios de adoración y alabanza y alegría. Cantaré y alabaré al Señor. Porque también a través de la adoración la atmósfera cambia, la esfera espiritual se mueve. Señor, hoy queremos retomar y ser diligentes, ser fiel y obedientes a lo que tú has mandado, a lo que tú has mostrado desde tiempo atrás, donde tú estableciste esa alianza, que cada vez que vendríamos a este lugar y por las noches, tú te ibas a manifestar, tú te ibas a mover. Y lo quieres hacer. Ahí está la promesa, ahí está el acuerdo, ahí está la bendición que tú tienes ahí lista, y que solamente nos pides: ven a mi altar, ven a mi casa, ven a mi santuario, porque entonces yo me voy a mover a tu favor. Que al que esté enfermo, yo lo sanaré. Que al que está con dificultades, yo le ayudaré, porque soy su esperanza, su castillo fuerte y su libertador, su pronto socorro. Que aquel que esté en crisis, yo supliré cualquier necesidad. Que cualquiera que esté sufriendo y anhelando la conversión de un familiar, si tú vienes aquí, yo me moveré, porque tú y tu casa serán salvos. Pero Dios nos dice: ven a mi casa, ven a ese encuentro conmigo, clama, adora, intercede, y yo cumpliré, te dice el Señor. Yo cumpliré mi pacto y mi promesa que he establecido en casa de los milagros. Pero también, Señor, nos has dado la promesa de fructificar. Padre, que en este tiempo podamos hacer esa obra de las buenas nuevas, podamos compartir tu palabra, podamos traerlos y ellos se suban al arca de la salvación llamada la cruz de Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque lejos de gloriarme, sino es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que este tiempo como iglesia podamos hacer la obra, para que podamos, Señor, experimentar esa promesa y ese mandato, ese pacto de fructificaos, multiplicaos, ensanchen, crezcan. Y hoy recibimos, Señor, esa unción de fructificación en todas las áreas de nuestra vida. Floreceremos, creceremos y ensancharemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Líderes, por favor, les pido que al final se acerquen con nosotros. Tenemos un material para hacer la obra, juntamente con su célula. Es tiempo de cerrar este año fructificando. Amén. Así que todo líder de célula, por favor, al final se acerca con nosotros para entregarle un material para que juntamente con su célula
cerremos este año dando las buenas nuevas. Amén. Te voy a invitar, ¿verdad?, que este desafío que nos ha recordado Dios, de ese pacto, pues antes que termine el año, ¿verdad?, ven por tu bendición. Y yo recordaba ahorita que el pastor expresaba el pacto que el Señor hizo, que Él dijo que no solamente a veces pensamos, voy a orar toda la noche, mañana tengo que ir a trabajar, que no sé qué, pero Dios también dijo que hasta con que viniéramos a dormir a este lugar, al altar de Dios, Él iba a hacer milagros, ¿verdad? Puedes tener tu tiempo de alabanza, de oración, de intercesión, y también para que tú reposes en el Señor, y Él dice que va a renovar tus fuerzas y va a conceder esas peticiones de tu corazón. Te invito a que prepares tu ofrenda, tu diezmo al Señor, y dice Jeremías 29, versículo 11, porque sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planea prosperar y no lastimarte, planea planes para darte esperanza y un futuro. Jeremías 29:11, en esta versión me gustó porque dice la palabra que Él planea prosperarnos y no lastimarnos, ¿verdad? Él no quiere que tú te preocupes de más, sino que tengas la esperanza y la bendición que Dios va a bendecir tu futuro, y todo lo que tú quieras Él te lo va a conceder. Ponte de pie y vamos a orarle al Señor por nuestras ofrendas y diezmos, darle gracias al Señor por su fidelidad y por su amor, y que esos planes que Él tiene para nosotros de prosperidad, de bendición en todas las áreas de nuestra vida, Él la cumple. Levanta tu ofrenda, tu diezmo al Señor. Padre, en esta mañana hoy estamos delante de ti, Señor. Hoy te decimos, bendito Dios, gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque todo este año tú nos has bendecido grandemente. Hemos visto tu amor y tu fidelidad, Señor, y tú anhelas que seamos prosperados, Señor. Tú no quieres lastimarnos, no quieres preocuparnos, sino quieres bendecirnos, Señor. Y hoy con amor, en obediencia ante ti, ofrendamos, diezmamos, Señor, y reprendemos todo espíritu de escasez, de miseria que quiera venir a nuestra vida. Sea cancelado en el nombre de Jesús, y declaramos los cielos abiertos, y que tú derramas bendición hasta que sobreabunde en cada hogar, en cada familia, Señor. Gracias te damos. Recibe nuestra ofrenda, Señor, delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Avisos, recuerden, ¿verdad?, que tenemos el miércoles capacitación de célula. Bueno, no, esta semana no hay capacitación, tenemos el convivio de los líderes a las 7 de la noche. También recordemos que pues mandes a tu hijo a sus células. Esta semana que la líder tenía su posada, pijamada y velada, yo le decía, aprovecha que están allá y explícale el significado de estar en el altar de Dios. Y danza con ellas, ponles a orar, y me mandaba un mensaje, ¿no?, donde decía que una de las niñas expresó que ella tiene muchas necesidades, ¿no? Entonces, si un niño, ¿verdad?, está viendo la necesidad, cuánto más nosotros que somos adultos tenemos necesidades. Vengamos a los pies del Señor, ¿verdad? Te voy a invitar a que te pongas de pie antes de finalizar para la bendición final. Y des gracias al Señor por este día, por la bendición de estar en su casa. Padre, hoy levantamos nuestras manos al cielo en señal de gratitud a ti, Señor. Gracias por poder estar en tu casa y disfrutar tu hermosa presencia en nuestra vida. Sabemos que aún viniendo, Señor, dedicando este tiempo para ti, habrá milagros, maravillas, prodigios en esta semana. Hoy bendecimos a tu iglesia, bendecimos a tu pueblo, Señor. Declaramos, Señor, que tú concedes las peticiones de nuestro corazón, y que esta semana, Señor, será de gozo, de alegría, de regocijo, que habrá regalos del cielo para cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones a los que están en su casa. Y recuerda saludar ahí a tu hermano. Muchas bendiciones.